Bendiciones, amigos. Muy bienvenidos a otra clase más de Estudiemos la Biblia juntos. En esta lección vamos a estudiar sobre la muerte de Herodes Agripa y así culminaremos con el capítulo 12 del libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos 12 del versículo 20 hasta el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 12, versículo 20 al 25. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Habíamos culminado en la clase anterior diciendo que Herodes Agripa se había ido desde Jerusalén, que era la ciudad de su residencia por el mismo judaísmo que él practicaba, hacia Cesarea, la ciudad que habitualmente tomaban como residencia todas las autoridades romanas que gobernaban sobre territorio palestino. ¿Y por qué se fue? Bueno, no podemos dejar de vincular este hecho, este paso en la vida de Herodes, sin pensar en que tuvo relación con la huida del apóstol Pedro de la cárcel. Eso para Herodes Agripa fue un fracaso, ya que los judíos esperaban otra cosa de él. Entonces creemos que en el corazón de Herodes se creó una gran frustración, porque no pudo cumplir con sus macabros planes. Sí había logrado ejecutar, dar muerte al apóstol Jacobo, logró maltratar a algunos de los cristianos y meter en la cárcel al apóstol Pedro. Y también a eso le sumamos la frustración que Herodes tenía por haber dado muerte a 16 de sus soldados. Entonces Herodes Agripa va hacia la ciudad de Cesarea, la ciudad que tenían como residencia habitual los gobernadores romanos que lideraban o reinaban sobre territorio israelí. Pero esto de la ida de Herodes Agripa a Cesarea también la deja clara Lucas en una afirmación transicional que él hace en el capítulo 19, la última parte del versículo, que dice así: después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ese después indica que después de lo ocurrido con el apóstol Pedro, después del fracaso que tuvo lugar en Jerusalén, después de que sus planes fueran frustrados por el mismo Señor y haber sido derrotado por el Dios de los cristianos, es esa afirmación transicional que hace que veamos claramente que la ida de Herodes Agripa a Cesarea no fuera una ida casual, sino que había sido por causa de lo que había sucedido recientemente en Jerusalén. Por eso Lucas vincula esa ida a Cesarea con lo que había ocurrido después de que había fracasado con los planes que tenía con el apóstol Pedro. Pero vamos a entrar en el texto mismo a estudiar hoy. Vamos a leer lo que dice el versículo 20. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Aquí vemos que en el versículo 20, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, entremezcla una historia secular con el crecimiento de la iglesia. ¿Y por qué hace eso? Porque lo que ocurre en el versículo 20 es una antesala al juicio
que Dios derramaría sobre Herodes Agripa. El rey Herodes tenía los días contados. Nos dice el versículo 20 que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades de Fenicia y también eran ciudades portuarias y eran una competencia comercial para Cesarea. Eso hizo que el rey Herodes Agripa se enojara mucho, aunque ya hacía más de 2 siglos que tanto Tiro como Sidón tenían intercambios comerciales con Israel. Si bien la Biblia nos dice que el rey Herodes Agripa estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, en realidad el texto griego nos está indicando que él no tuvo solamente una rabieta momentánea o una ira explosiva, sino que era un enojo constante que Herodes tenía hacia los habitantes de Tiro y de Sidón. Y por más que Tiro y Sidón, las ciudades fenicias, tenían una relación comercial con Israel, en ese momento Herodes Agripa estaba extremadamente enojado y ese enojo no se le iba. Entonces, ¿qué hizo él? Israel, en su comercio con Tiro y Sidón y con otras ciudades fenicias, exportaba grano. El grano de Israel era de vital importancia para la subsistencia de los habitantes fenicios de Tiro y de Sidón. Entonces el rey Agripa lo que hizo fue esto, es retener el grano. Cortó esa relación comercial, de modo que los habitantes de esas ciudades no pudieran tener el grano. Herodes Agripa les cortó el abastecimiento de grano a Tiro y a Sidón. Y eso hizo que una delegación vinieran hasta Cesarea para tratar de hacer las paces y llegar a algún acuerdo comercial con el rey Herodes Agripa. Pero, ¿qué hicieron? Esas 2 delegaciones que fueron hasta Cesarea no pudieron hablar directamente debido al enojo que tenía Herodes Agripa, que sobornaron, dice la palabra de Dios, a Blasto. Blasto, según la palabra de Dios, dice aquí que era camarero mayor del rey. En realidad, era el encargado de la habitación, de la recámara del rey y de otras recámaras. Pero para que esas delegaciones que habían viajado desde Tiro y de Sidón hablaran con Blasto, eso nos indica que Blasto era un oficial de alta confianza para Herodes Agripa, un oficial en jefe de Herodes. Y la estrategia de las delegaciones que viajaron desde Tiro y de Sidón fue tratar de relacionarse con Blasto, y dice la Biblia que lo sobornaron. Eso indica que algún dinero o algo a cambio le dieron para que Blasto fuera y hablara y convenciera a Herodes Agripa que volvieran a hacer las paces con las ciudades fenicias de Tiro y de Sidón, y así volviese todo a la normalidad. Por eso aquí nos dice la palabra de Dios. Versículo 20. Pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. El del rey se refiere a Israel, pues el rey de Palestina en ese entonces era el rey Herodes Agripa. Y ellos buscaban la paz para volver a tener las relaciones comerciales que tenían anteriormente. Y parece ser que después de esa conversación todo volvió a la normalidad. Continuamos con el versículo 21, que dice así. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Concerniente a lo que dice Lucas en el libro de los Hechos, también hay otros datos extrabíblicos como los de Flavio Josefo, un historiador que me he referido a él en clases anteriores. Y él escribió en su libro Antigüedades que Herodes Agripa había venido a Cesarea a celebrar las festividades en honor del emperador Claudio. En ese festival se celebraban juegos semejantes a los Juegos Olímpicos que hacía Grecia, y se llevaba a cabo cada 5 años. Y estaba programado para el mes de agosto, mes donde cumplía años el emperador Claudio. De esa manera se le rendía honor
al emperador. Y esa fecha también era importante porque era después que en Israel se cosechaba el grano. Y era justamente la fecha cuando los comerciantes iban a comprar el grano a Israel, más precisamente trigo. Pero es interesante notar la veracidad histórica de la palabra de Dios, porque el relato de un historiador secular como el de Flavio Josefo concuerda en muchas cosas con lo que dice Lucas. Si bien hay ciertas diferencias que vamos a detallar, esto confirma la veracidad histórica de la Biblia. Hermanos, la Biblia no dice cualquier cosa, no solo lo que dice el texto sagrado, sino que también concuerda con las historias relatadas de otras fuentes, como en este caso Flavio Josefo, un historiador muy reconocido de la época. Lucas dice así en el versículo 21. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. También Josefo escribe algo al respecto, pero con ciertas diferencias. Josefo dice así: en el segundo día de los juegos, Herodes entró a la arena del estadio al amanecer. Estaba vestido con un traje tejido de hilo de plata. Y aquí vemos la similitud. Lucas dice que él estaba vestido con sus ropas reales. Josefo aquí nos revela otro dato. Dice que era el segundo día de los juegos y Herodes entró a la arena del estadio al amanecer y estaba vestido con un traje tejido de hilo de plata. Lucas solamente se refiere a que estaba vestido con sus vestimentas reales. Pero en su libro, el historiador Josefo nos añade que él estaba vestido con toda una vestimenta hecha de hilos de plata. Siguiendo con la comparación, Lucas termina el versículo 21 diciendo que se sentó en el tribunal y les arengó, cosa que Flavio Josefo omite. Él no dice que Herodes Agripa tuvo un discurso para arengar a las masas, pero sí dice otra cosa. Josefo detalla cómo estaba vestido y lo que aconteció entrando en el segundo día de los juegos a la arena del estadio. Lucas, sin embargo, solamente dice que él estaba vestido con sus ropas reales y arengó a las masas, dio un pequeño discurso. Pero continuemos con el relato. Versículo 22. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y Flavio Josefo, en la página 345 de su libro Antigüedades, nos dice lo siguiente. Página 345 del libro Antigüedades de Flavio Josefo. Inmediatamente sus aduladores alzaron sus voces en varias direcciones, dirigiéndose a él como a un dios. Sé propicio a nosotros, dijeron. Y si hasta ahora te hemos temido como un hombre, de aquí en adelante reconocemos que tú eres más que un simple mortal. El rey no les reprochó, ni rechazó sus adoraciones como impías. Y hay similitud en lo que dice Lucas y lo que dice Josefo. El punto aquí de concordancia es que el pueblo comenzó a gritar literalmente y a decirle a el rey Herodes Agripa que él era un dios, que hasta entonces lo habían honrado como un hombre, pero a partir de ese momento lo honrarían como un dios, así dice Flavio Josefo. Y Lucas dice que el pueblo comenzó a decir voz de Dios y no de hombre. En ningún momento nos dice aquí la palabra del Señor que Herodes se turbó o Herodes negó que lo llamaran a sí mismo Dios. Y siendo que él era un practicante del judaísmo y sabía bien que solamente había un Dios y que él no comparte la gloria con nadie. Si nosotros leemos Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y fue lo que hizo esa multitud. Adoró a Herodes Agripa como si fuera un dios o como si fuera
Dios. Y él no increpó a la multitud por llamarlo Dios. Qué terrible, si lo escucharan los del Sanedrín, enseguida dirían: este hombre está blasfemando, se está dejando decir a sí mismo Dios, y no reprocha y no aclara a la gente que él no es ningún Dios, y más siendo practicante, participante del judaísmo, conociendo lo que decía el Antiguo Testamento. Sin embargo, él aceptó esa adulación y eso provocó algo. En el versículo 23 dice el libro de Hechos. Versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Aquí vemos que Dios derramó un juicio sobre Herodes, porque no le dio la gloria a Dios, sino que se la tomó para sí mismo, aceptó que se la dieran a él mismo. Y eso enfureció a Dios y derramó un juicio sobre Herodes. Herodes muere. Pero no nos olvidemos de algo. Herodes ya había dado muerte al apóstol Jacobo, había maltratado a muchos cristianos en Jerusalén y había no solo encarcelado a Pedro, sino que también tenía en mente sacarlo después de la fiesta de la Pascua y darle muerte. Y más allá de lo que vemos en el texto, que la muerte de Herodes fue por un juicio de parte de Dios, por aceptar la gloria que los hombres le estaban dando a él mismo, también de una manera personal creo que ese juicio vino de parte de Dios como un castigo por haberse metido con los cristianos, por haber maltratado, por haber sido un perseguidor de los cristianos y darle muerte al apóstol Jacobo y querer matar después del encarcelamiento al apóstol Pedro. Entonces se juntaron un montón de cosas que colmaron la paciencia de Dios. Y en ese momento, cuando él aceptaba que todos lo proclamaran como Dios, en ese mismo instante derramó un juicio. Y leyendo nuevamente el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Aquí vemos que al momento, al instante de que Herodes aceptara la gloria de los hombres como si él mismo fuera un Dios, en ese momento un ángel hirió a Herodes delante de toda la multitud que lo proclamaba Dios. Y ahí vemos cómo Dios derramó ese juicio. ¿Cómo lo hizo el ángel? No lo sabemos. Lucas omite el detalle de cómo el ángel lo hirió. Pero no es la primera vez que un ángel es comisionado por Dios para enviar juicio contra los hombres. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y ahí vemos que un ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Dios no solo envía a los ángeles para la bendición de los hijos de Dios, como estudiamos en la clase pasada, son espíritus ministradores a servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Pero también hay ángeles que Dios envía para juicio a las personas que, lejos de ser herederos de la salvación, son burladores de Dios. ¿Cuántas cosas nos pasarán a los cristianos donde están involucrados realmente los ángeles y nosotros no lo sabemos? Pero también cuántas cosas les ocurrirán a las personas que no conocen a Dios, que se burlan de Dios. Muchas veces cosas que se lo atribuimos a lo natural y está Dios de por medio. La muerte del rey Herodes Agripa no fue una muerte natural, fue una muerte causada por un juicio de Dios. Y Dios muchas veces lo hace.
Si Él derramó su juicio sobre Ananías y Zafira, como estudiamos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, siendo que ellos eran hijos de Dios y por haber mentido al Espíritu Santo los mató literalmente delante del apóstol Pedro, ¿cuánto más a aquellos que se burlan, se mofan del cristianismo, le hacen daño a los cristianos? ¿Será que el Señor no hará algo en contra de ellos? Por supuesto que nosotros debemos orar como dijo el Señor Jesucristo, que oremos por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, que bendigamos y no maldigamos. Pero también la Biblia nos dice lo siguiente. En Romanos 12, 19 dice así. Romanos capítulo 12, versículo 19 de Biblia de las Américas. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es un fiel reflejo de lo que le ocurrió a Herodes Agripa. Dios derramando juicio sobre un hombre que le había hecho mucho daño al cristianismo, como lo fue Herodes Agripa. Herodes murió a la edad de 54 años, según dice Flavio Josefo, y cuando solo había reinado 7 años sobre Palestina. Es decir, él murió en el año 44 después de Cristo. Y cuando comenzarían los tiempos de la hambruna profetizada por Agabo, como vimos en el capítulo 11. Esto lo podemos sacar como aplicación práctica. Habrá muchas personas que te hacen el mal, que cometen actos verdaderamente llenos de malicia contra tu vida. Alguien que te ha hecho daño desde pequeño o alguien que te está haciendo daño constantemente en estos momentos. No sé cuál es la situación por la que estás atravesando, pero quiero decirte algo. Cuando ocurre eso, tú no debes desear vengarte. Hay muchos cristianos que dicen, Dios se vengará, Dios hará justicia. Y usan este versículo que acabamos de leer, donde dice que no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza. Y muchas veces los cristianos tomamos ese versículo creyendo que Dios está deseando vengarse como nosotros desearíamos vengarnos de esas personas que nos hacen mal. Pero no es así. Dios siempre nos pide que oremos, que tengamos misericordia, que pongamos la mejilla, que si alguno te hace un daño, nosotros bendigamos. Eso es lo que nos pide el Señor. Pero si hay algún momento que Dios decide vengarse de esa persona que te está haciendo mal, hay que dejar lugar a que Él lo haga. Puede ser en este mundo o puede ser en el venidero. Pues el peor juicio que Dios puede derramar sobre una persona es que esa persona se vaya a un lugar de eterna condenación. Ese es el peor juicio que Dios derrama sobre un ser humano. Y esa persona que te hace mal, esa persona que te ha estado maltratando, que te ha estado hiriendo, tú solamente bendícelo, tú solamente hazle el bien. Dice la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Haciendo eso, harás que su cara se ponga roja de vergüenza. Entonces eso es lo que nos dice la Biblia. No que oremos para que Dios haga justicia y que Dios se vengue y que Dios derrame fuego sobre esos hombres o esas mujeres que se vuelven contra ti. No es ese el espíritu de Dios. No se trata de vengarnos nosotros. Nosotros solamente tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor, tenemos que tener paz. Porque si amamos a aquellos que nos aman, ¿qué estamos haciendo de más? Si saludamos a aquellos que nos saludan, ¿qué estamos haciendo de más? Si hacemos bien a aquellos que nos tratan bien, ¿qué estamos haciendo de más? Estamos actuando como cualquier persona actuaría. Un hijo de Dios da un paso más allá. Actúa bien con aquellos que le hacen mal. Le hace el bien a aquellos que le hicieron daño. Un hijo de Dios ora por aquel que te maldice.
por aquel que te ha hecho mucho daño en el pasado y que hoy te está haciendo mucho daño. Un hijo de Dios perdona, no desea que Dios derrame su juicio, sino que pide misericordia. Pero si Dios quiere vengarse y Dios quiere derramar juicio sobre aquellos que te hicieron daño, hay que darle lugar a la ira de Dios. Pero nosotros no deseamos que a esa persona le ocurra algo malo, sino que solamente debemos orar para que Dios bendiga a esa persona. Y Dios tomará el asunto en sus manos. Si te hicieron algo, hermano, hermana que me estás escuchando, déjalo en las manos de Dios. Dios se encargará. Como otro dato importante, el historiador Eusebio, en el siglo IV después de Cristo, en su libro Historia Eclesiástica, dice que un ángel se sentó sobre la cabeza de Herodes. Pero eso son datos que dice la tradición, que dicen los hombres, que pueden aportar, sí, pero no tienen la veracidad que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Nosotros no sabemos cómo ese ángel hirió a Herodes Agripa. Lo que sí sabemos es cómo lo dice la Biblia, que ese hombre murió comido de gusanos. Flavio Josefo agrega y dice que Herodes Agripa estuvo agonizando 5 días. Aquí Lucas no aclara si él murió en el momento exacto en que el ángel lo hirió o murió posteriormente. Es importante ahí también el dato que da Flavio Josefo, como historiador contemporáneo, decir, estuvo en agonía durante 5 días. Y es importante entender también que la muerte fue terrible, fue totalmente aguzanado. Seguramente en la herida que el ángel le causó, comenzó a infectarse y a aguzanarse de una manera terrible. La muerte no fue un proceso natural, la muerte fue un juicio de Dios. Y dentro del juicio de Dios que había decretado estaba que Herodes Agripa muriera así. Y es feo de decir, es desagradable, pero es la realidad. El juicio que Dios derrama sobre las personas que le hacen mal a los cristianos. Y como aplicación práctica hay un juicio mayor, que es el juicio del infierno eterno, donde hay rechinar de dientes, dice la Biblia, y el gusano no muere. Muchos dicen que cuando Jesucristo se refería a que el gusano no muere en el infierno, se está refiriendo al gusano de la conciencia, y que Jesucristo estaba diciendo solo una alegoría, pero no lo sabemos. Tal vez sí sean gusanos literales y nosotros no lo podemos entender. Pero es importante, hermano, que nosotros comprendamos, y tú que me estás mirando, comprendas que hay un juicio eterno. Herodes Agripa fue enjuiciado por Dios en ese momento cuando él se dejó alabar, exaltar como si él fuera Dios por la multitud. Pero también Herodes Agripa fue a un juicio eterno, que es la condenación del infierno. ¿Y cuántas personas que hoy viven la vida loca, que viven como si nunca van a morir, que están en este mundo como si nada les va a pasar? Dios lo que espera de esos hombres y de esas mujeres es que se arrepientan de sus pecados. Es que puedan decirle al Señor, perdónanos porque te hemos negado. Perdónanos, Señor, si hemos blasfemado contra tu nombre, si nos hemos reído de la palabra de Dios. Nos arrepentimos de los pecados. En ese momento, el juicio que estaba destinado sobre ti, ese juicio fue sobre Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, el juicio que estaba preparado para ti fue sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis pecados, tus pecados fueron perdonados en esa cruz. Nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz clavados. Sin embargo, Jesucristo tomó nuestro lugar y el juicio fue sobre Él como si fuera el más vil de los pecadores, siendo que Él era puro y Él era santo, sin mancha y sin pecado.
Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso se hace una realidad solamente en aquellos que depositamos la fe en el Señor y le pedimos que por gracia perdone nuestros pecados y que no derrame juicio sobre nosotros, que nos perdone para ir a una eternidad con Él. Y debemos orar mucho por las personas que aún en este día están blasfemando el nombre del Señor. Hay muchos ya que se han convertido y hoy sirven a nuestro Dios vivo y verdadero. Pero debemos seguir orando por esas personas que no conocen a nuestro Dios, para que Dios tenga misericordia de ellos. Porque como dijo Jesús en la cruz, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta el versículo 23 estudiamos la parte desagradable de esta última porción del capítulo 12. Pero el versículo 24 y 25 dice así. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mientras Dios derramaba juicio sobre Herodes, también derramaba bendición sobre los hijos de Dios. La historia cuenta que el emperador Claudio levantó otro gobernador para gobernar sobre Palestina. Y Jerusalén recuperó la paz. Y la iglesia cristiana siguió expandiéndose, siguió desarrollándose. Y vemos cómo la palabra de Dios nos dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cientos y miles de personas se entregaban al Señor cuando escuchaban la palabra del Señor. Qué hermoso, hermano, es cuando nosotros vemos el fruto de nuestra predicación. Que la palabra de Dios se multiplique, que la palabra de Dios crezca, que como dijo Pablo, la palabra de Dios corra, que las personas al escuchar un mensaje de salvación se entreguen a Él, se entreguen de todo corazón, se arrepientan de sus pecados y vengan rendidos a los pies del Señor Jesucristo. Ese es el propósito principal de nuestra predicación. Y aquí vemos que eso acontecía. Mientras Dios derramó juicio por un lado, también derramó bendición, vida eterna sobre muchas personas. La palabra de Dios seguía creciendo, la palabra de Dios seguía multiplicándose. Y eso significa que la palabra de Dios podía predicarse con libertad. En ese sentido iba creciendo. Y también se multiplicaba. ¿Qué se multiplicaba? Se multiplicaba el número de creyentes, el número de personas que se entregaban al Señor. Qué bueno, hermano, es eso. Y culminamos con el versículo 25 que dice: Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Allá en el capítulo 11 del libro de los Hechos, vimos cómo después de la profecía de Agabo, que decía que venía una gran hambruna sobre todo el mundo conocido, vemos que los creyentes de Antioquía comenzaron a levantar ofrendas según las fuerzas o la posibilidad de cada uno. Y después de la muerte de Herodes Agripa, en ese tiempo de paz, es que Pablo y Bernabé fueron con esa ofrenda a ayudar a la iglesia madre de Jerusalén. Por eso nos dice el texto: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿a qué se refiere? Al servicio de llevar la ofrenda a los santos de Jerusalén, que estaban pasando por un momento difícil y que ya estaba comenzando la hambruna, y Jerusalén fue una de las ciudades donde la hambruna golpeó más dura. Y vemos aquí como Pablo y Bernabé cumplieron su misión, llevaron esa ofrenda y luego, dice la palabra de Dios, volvieron de Jerusalén. ¿Y a dónde volvieron? Volvieron a Antioquía, por lo que nos dice el capítulo 13, que ya estaban establecidos en Antioquía hasta que fueron enviados a otro lugar,
ahí vamos a ver cómo comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero cuando regresaron de su servicio, se trajeron con ellos a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿A qué Juan Marcos nos referimos? Al hijo de María y al sobrino de Bernabé. Juan Marcos fue el escritor del Evangelio de San Marcos y fue de mucha ayuda porque en el primer viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé hacia la isla de Chipre, ahí Juan Marcos fue de mucha bendición. Y muy bien, hermanos, con esto terminamos el capítulo 12 y solamente quiero hacer un breve resumen de lo que estudiamos en este capítulo. Y se los voy a leer. El rey Herodes Agripa I persigue a la iglesia dando muerte al apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Arresta a Pedro y lo encierra en la cárcel durante la fiesta de los panes sin levadura. Pone una guardia de 4 pelotones de 4 soldados cada uno para que lo vigilen. Mientras Pedro está en prisión, la iglesia ora por su liberación. En la víspera de su juicio, un ángel entra en la celda donde se encuentra Pedro profundamente dormido. Pedro está encadenado a 2 guardias. Despertado por el ángel y liberado de sus cadenas, Pedro sigue al ángel a través de las puertas y el portón hasta que se encuentra en la calle. El ángel desaparece y Pedro vuelve en sí. Rápidamente se dirige a la casa de la madre de Juan Marcos, donde toca la puerta. Adentro, muchos cristianos están orando y Rode, una criada, viene a la puerta. Reconoce la voz de Pedro, pero no abre. Los cristianos dejan entrar a Pedro y están atónitos. Pedro les cuenta la historia de su liberación y después de darles algunas instrucciones, sale de Jerusalén. Herodes examina el informe de los soldados, ordena a que sean ejecutados y sale hacia Cesarea. Arregla una disputa con la gente de Tiro y Sidón. En un día dado, se viste de su túnica real, habla a la multitud y acepta ser aclamado como un dios en lugar de como un hombre. Un ángel del Señor lo hiere y muere comido por gusanos. La iglesia continúa creciendo y multiplicándose. Pablo y Bernabé, acompañados por Juan Marcos, viajan de Jerusalén a Antioquía. Y ese es el resumen de lo que estudiamos en este capítulo 12. Espero que te haya sido de mucha bendición y que tú en tu casa puedas sacar aplicaciones para tu vida y que puedas dejarlas en los comentarios de este canal. Hermanos, vamos a orar para culminar dando gracias por haber estudiado durante 5 miércoles este capítulo. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todo lo aprendido en este capítulo 12 del libro de los Hechos. Hemos sacado muchas enseñanzas para nuestra vida y queremos hacerlas carne en nosotros. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino queremos ser hacedores de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles que viene, continuando con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el miércoles que viene vamos a estudiar los primeros versículos del capítulo 13. Dios los bendiga ricamente.